Arribem a l'última ponència del dia, després ens queda la taula rodona encara. La teoria ja ens la sabem, que les dades són crucials, que són el nou petroli... Però què passa amb els nostres projectes data? Si no ens creiem les dades, si acabem decidint per instint, estem preparats perquè les dades ens manin? Dit d'una altra manera, quin és el paper de les dades en els processos de decisió? Com podem estar segurs que les dades ens ajudaran, com a mínim, a decidir millor? Com a última ponència, donem la benvinguda a tot un clàssic de les jornades INTE, que aquest home és un repetidor, vull dir que li deu haver agradat. Un professional diferent, dedicat a la transformació digital, no solament acompanyant tècnicament els projectes, sinó també psicològicament. Li agrada fer d'advocat del diable i ser una mica provocador, i ens fa reflexionar sobre allò que estem donant a les dades. Saludem al Sergio Colado, que ens presentarà la seva visió de com abraçar sense por el canvi cultural que ens espera, des de la ponència de la dictadura de les dades. Gràcies, Sergio. Gracias, Jordi. Bueno, estoy súper contento de estar otra vez aquí con vosotros, con lo cual pues es una maravilla, como siempre, veros. Yo os voy a intentar llevar a otro campo distinto. Y hemos hablado de mucha tecnología, hemos hablado de muchos temas y hemos hablado de datos. Y voy a intentar explicaros un poquito el tema de datos, pero bajo una perspectiva diferente. No voy a entrar en la parte técnica, sino que voy a entrar en la parte más psicológica de las personas y la parte de las matemáticas, la parte de la estadística. Para empezar, hay un tema que creo que es importante que toquemos, nada más empezar, principalmente, sobre todo, para poder seguir guiando con esta presentación que os voy a pasar ahora, que os voy a intentar un poquito tratar de transmitiros, y que creo que es muy relevante, sobre todo para el inicio. Las mujeres son peores que los hombres en matemáticas. Esto no lo digo yo, esto lo decía la estadística. Esto es una estadística, he traído una pequeña referencia, pequeñita, breve, de una estadística de los colegios de Barcelona, donde vengo yo, en la cual podéis ver que la misma cantidad de hombres y de mujeres que han hecho unos exámenes de matemáticas en las escuelas, bueno, pues la proporción de aprobados de mujeres es menor que la de los hombres. Por lo tanto, de aquí podemos sacar como información o como decisión que las mujeres efectivamente no son buenas para las matemáticas. ¿Esto nos lo creemos de verdad? No voy a hacer el debate, no vamos a entrar en el debate ahora mismo porque entraremos en una guerra. ¿Verdad que os parece extraño? Os ha parecido extraño, ¿verdad? Un poco raro esto de las mujeres son peores que los hombres en matemáticas. Si es extraño, ¿por qué nos quedamos con esa estadística? Veamos qué pasa si tiramos un poco hacia atrás, si vamos un poco más atrás a los datos y vamos al origen de estos datos. Estos mismos datos de aquí es de donde parte la estadística final que os he presentado. Y aquí podéis ver que si estos datos los disgregamos, si vamos a las escuelas, a 3 escuelas diferentes, y sumamos los datos, veis que son exactamente los mismos, nos encontramos con un caso realmente curioso, que es que no solo las mujeres no son peores que los hombres, sino que en todas las escuelas las mujeres son mejores que los hombres en matemáticas. Algo curioso, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos interpretado mal? Esto es lo que se conoce como la paradoja de Simpson. No de los Simpson, sino de Simpson. Que no voy a entrar a explicaros mucho para no aburrir, pero sí deciros que lo que viene a decir un poco es que los datos, si los ordenamos de una manera o de otra, podemos tener tendencias diferentes en resultados. Y esto es porque no hemos profundizado suficiente en los datos. Aquí podríamos inferir en la gráfica de abajo, que si veis y sumáis los datos, veréis que son exactamente los mismos. La suma de arriba, lo de arriba es el sumatorio. Aquí podríamos inferir que en aquellas escuelas donde los exámenes de matemáticas son más fáciles de pasar o son poco más laxos y más, digámosle, más fácil de aprobar los resultados, había más hombres apuntados y por lo tanto han subido en cantidad, aunque en proporción no, había menos mujeres, pero la proporción sigue siendo más alta. Y sin embargo, en las escuelas donde había exámenes mucho más difíciles y mucho más complicados, resulta que había muchas más mujeres apuntadas y por lo tanto, aunque la proporción es mayor que en los hombres, también ha salido mal. Esto es una inferencia, tampoco tendría por qué ser el resultado real, aquí tenemos que profundizar, pero fijaos que dos interpretaciones más diferentes, de decir arriba una cosa y decir abajo otra muy distinta. El mundo está rodeado de datos, nuestros compañeros, mis queridos compañeros anteriormente han hecho unas ponencias excepcionales donde han explicado datos, hay un montón de datos, sobre todo Jordi nos ha explicado un montón de indicadores, también nos ha explicado temas de datos, estamos rodeados de datos. El mundo es matemático porque tendemos a hacer modelos matemáticos para entenderlo y para poder interpretarlo, y tenemos datos a punta pala. Tenemos información por todos los lados para tomar decisiones y, sin embargo, tomamos malas decisiones. ¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿Por qué, si tenemos tanta información y tantas herramientas, seguimos errando en los datos? Bueno, antes de entrar en cómo funciona nuestro cerebro, voy a hacer una pequeña explicación de cómo funciona nuestra capacidad de predicción como seres humanos, que además nos sirve muy bien como algo añadido a todos estos temas de transformación digital que hablamos al principio, que hay que hacer transformación digital y que parece que a las empresas nos cuesta y demás, y por qué no las hacemos. Bueno, el pensamiento humano
tiene una tendencia lineal de predicción. Nosotros cogemos datos del pasado y del futuro y los extrapolamos, perdón, del pasado y del presente los extrapolamos al futuro de una manera bastante lineal. No hacemos cosas muy raras, tenemos una capacidad predictiva muy lineal, una curva muy lineal. Sin embargo, la tecnología no es lineal. Las nuevas tecnologías son de carácter de desarrollo más bien exponencial. Esto quiere decir que al principio, cuando empezamos a implantar las tecnologías, nos encontramos una zona de decepción para nosotros, este valle que tenemos aquí, que nos lleva a veces a desestimar aquello que estamos haciendo. Empezamos a trabajar y nos cuesta tanto, no son los resultados que quería, los datos no son los con los que esperaba y nos decepcionamos. Y aquí muchas veces tendemos a dejar de seguir trabajando con las tecnologías y con las soluciones que tenemos. Pero si somos capaces de aguantar un poquito, solo un poquito, llegamos a un punto en el que la tecnología empieza a asombrarnos y se dispara. Los resultados que nos da en la capacidad de desarrollo que tiene es mucho mayor de la que esperábamos tener. Pero esta cara de la moneda tiene también una cruz, y esa cruz es que nos lleva a un mundo de incertidumbre. Y el ser humano no trabaja bien con incertidumbre, no nos gustan las incertidumbres, por eso no proyectamos o no predecimos con esta capacidad, sino que tenemos que tenerlo todo más controlado. Y es aquí donde empezamos a perder un poco el control y donde hacemos nuestras cosas habituales de los seres humanos, que es buscar atajos mentales, caminos rápidos, buscamos la opinión de terceros para no enfrentarnos a nosotros. Uy, perdón, que me he pasado. Y empiezo por el primer tema que es relevante. Aquí, si hay alguien del mundo educativo, espero que me disculpen por la opinión, pero deciros que tenemos un serio problema con las matemáticas. Los seres humanos tenemos miedo a las matemáticas porque desde pequeñitos, desde bien pequeñitos, y luego evidentemente se lleva al ámbito más social, más de las personas, pero partimos de la escuela en la que nos dicen constantemente que las matemáticas son muy difíciles. Aprendemos a sumar y nos dicen, bueno, aprendemos ecuaciones, vendrán matrices y luego vendrán no sé qué. Y es muy difícil, tenéis que trabajar mucho. Y nos empiezan a inculcar un miedo que se nos arraiga en la cabeza. Y luego socialmente lo mismo. Incluso nosotros mismos nos repetimos como un mantra, yo no soy bueno para las matemáticas, yo no sirvo para las matemáticas, yo nunca seré un buen matemático. Y es ahí cuando empiezan estos debates de estudiar ciencias o letras. No entraremos en este debate, es simplemente dejaros aquí esta visión. Llegamos a un punto de tenerle miedo a las matemáticas, incluso hay personas que son brillantes en sus trabajos, en sus capacitaciones, en sus expertises, y cuando tienen que hacer frente a las operaciones más simples incluso se bloquean. Y esto es por el miedo a las matemáticas. Y este miedo a las matemáticas hace que cojamos atajos y que cojamos soluciones fáciles y rápidas, e incluso que ni siquiera las cojamos nosotros, sino que las cojamos de terceros. La buena noticia es que, como toda fobia tiene terapia, se puede trabajar, ustedes la pueden trabajar. Aquí entra en juego, aquí es cuando empieza a trabajar nuestro cerebro, con estas fobias y con todos los problemas que tenemos. ¿Qué hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro es una máquina perfectamente engrasada que intenta mantenernos vivos. Su único objetivo es la supervivencia humana. Y para ello intenta no cansarnos demasiado. Llevar el debate o llevar el pensamiento al terreno racional exige mucha energía, mucho consumo energético por parte de nuestro cerebro, y esto es lo que no nos podemos permitir porque acabamos agotados. Por eso, cuando tienen ustedes días en los que están pensando, creando en modo creativo, en modo pensamiento durante mucho rato, llegan a casa reventados, casi más cansados que haber hecho una carrera por la montaña o haber ido en bici. Esto es porque hemos consumido una cantidad de energía brutal en el cerebro. Entonces, ¿qué hace el cerebro para ello? Intenta no llevarnos al lado racional y tirar del lado más pensamiento automático. Y para ello, lo que utiliza son caminos cortos de comparación. Aquella información que ya tiene arraigada, como por ejemplo, eres malo en matemáticas, u otras observaciones o comparaciones o experiencias que hemos vivido, nos la compara con el dato que le estamos presentando y nos da una respuesta la cual damos por buena. Por ejemplo, estamos viendo un pájaro en unas hojas cuando no existen estas hojas. Esto es lo que hace el cerebro. Y de ahí surgen todos estos temas de errores cognitivos que llevado al ámbito de los datos. Hay muchos más sesgos relacionados con otros temas, pero llevando al ámbito de los datos tenemos esta serie de sesgos, esta serie de errores cognitivos que son los que normalmente cometemos cuando hablamos de análisis de datos y que en parte es nuestro cerebro el que nos está ayudando a cometerlos. El primero de ellos es que nos precipitamos en las conclusiones no teniendo suficientes datos. A veces con muy poca información ya nos basta y con esa información tomamos decisiones. Este es uno de los primeros errores que solemos cometer y por los cuales tomamos malas decisiones incluso teniendo datos, que es que no tomamos los datos suficientes. Otro de los temas que solemos cometer es que nos centramos solo en algunos aspectos. Tenemos un pool de datos y nos centramos en algunas características de esos datos o en alguna información de esos datos, obviando el resto. No es que los trabajemos, es que directamente los obviamos.
Tendemos a generalizar y a crear normas, que esto nos pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. Vuelvo otra vez, me remito otra vez a lo mismo. Soy malo en matemáticas, luego no lo voy a resolver yo, luego ley universal, el dato que me lo dé otro, o en el caso de análisis de datos, si se presenta tal dato con tal característica, es una ley universal, esto quiere decir que va a comprar tal persona tal producto y el rojo es maravilloso y, por lo tanto, como ha aparecido en una estadística que el rojo gusta, todo va a ser de color rojo a partir de ahora, porque hacemos una norma universal que alguien nos dijo que el rojo funcionaba muy bien. Estos son todos los errores que solemos cometer y nos olvidamos de analizar el resto. Otro de los temas que cometemos es que a veces cogemos unos datos y les damos más peso o menos peso, a veces los ponderamos de manera diferente, sin verlos de una manera totalmente aséptica y, por lo tanto, a la hora de tomar decisiones, aquellos que pesan más tienen más relevancia. Esto es bastante tendencia. No quiere decir que esté mal, a veces puede ser que realmente sea así, pero debemos de ser muy críticos cuando hagamos esto, porque el ponderar en mayor medida o en menor medida unos datos puede ser contraproducente. La atribución de causas, de errores en causas, a veces hacemos correlaciones equivocadas. Vemos causalidades donde hay casualidades. Luego veremos ejemplos de todo esto, Pero a veces lo que nos sucede es que, dado dos conjuntos de datos que nos parecen que tienen una relación causal, atribuimos esa causalidad y tomamos una decisión, sin profundizar y descubrir que a lo mejor es casualidad y no causalidad. El pensamiento dicotómico. Blanco, negro, sí, no, bueno, malo. Y nos olvidamos de toda la paleta de colores que puede haber ahí. A veces sí, el dicotómico es bueno, pero no siempre los resultados son sí o no. Puede haber variantes o cosas intermedias. En otras ocasiones lo que nos sucede es que ya tenemos una respuesta prevista, ya sabemos cuál va a ser la respuesta y lo único que buscamos es una confirmación en los datos. Aparece un dato que confirma mis sospechas, luego yo tenía razón, ya me da igual todo lo demás, aunque todo el resto me contradiga. Lo que hemos hecho es que ya teníamos una respuesta inmediata. Y luego otra, que es la que utilizan mucho los compañeros del mundo del marketing, que es no llevarnos al lado racional, nos dejamos llevar por el lado emocional y por los sentimientos. Muchas veces lo que hacemos es que en lugar de razonar, tendemos a las emociones y los sentimientos, ¿no? Un ejemplo que yo hago muchas veces en clave de humor es el que me sucede a mí, que muchas veces llego a casa por la noche, abro la nevera, veo la tableta de chocolate, como chocolate porque me va a hacer sentir bien. Y no pienso racionalmente que lo que hace es engordarme y no me hace ningún bien. Bueno, pues esto es una decisión emocional. Vamos a ver un poco ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de insuficiencia de datos, de tomar decisión de insuficiencia de datos. Bueno, a la vista de esta gráfica podríamos pensar que esto está subiendo y que hay que invertir. Es el punto magnífico. Esto sube, sube, sube y seguirá subiendo. Maravilloso, hay que invertir. Pero si hubiésemos tomado todo el número de datos, todo el pool de datos, habríamos visto que eso era un oasis en el desierto. Realmente estaba abajo constantemente y eso fue casualidad que llegó ahí arriba. Malas interpretaciones por mala aplicación de fórmulas, por no utilizar bien los datos. Resulta que Cantabria tiene más presos que personas, según este titular. No han hecho bien la convergencia, tenía que haber sido al revés. Las correlaciones, el atribuir causalidades cuando son casualidades. Aquí vemos una. Las ventas de Apple están correlacionadas con las personas que mueren al caer por las escaleras. Por favor, apaguen todos los Apples cuando salgan hoy por las escaleras. Y que alguien, por favor, ponga algún sistema para bloquear la señal. Porque según esta estadística, Apple es el culpable de que la gente se caiga por las escaleras. Más surrealista es este, que me encanta. Número de personas que murieron ahogadas en una piscina correlacionada con el número de veces que Nicolas Cage sale en películas. Si alguien aquí está en el cine, que no contrate nunca más a Nicolas Cage, Nicolas, lo siento, se te acabó. Esto sería una posible decisión. En realidad esto es una casualidad. Abajo tienen ustedes en pantalla una página web magnífica en la cual hay una inmensidad de bases de datos en las cuales ustedes pueden buscar correlaciones imposibles o simpáticas. Es muy graciosa porque pueden buscar de todo tipo. Algunas, no como esta, pueden ser tan complicadas de separar que son a veces lo que nos lleva a las empresas a cometer errores, que parecen tan parejas que incluso tomamos decisiones. Esto que es cómico, en realidad sucede muy a menudo. Dos variables que parece que tienen relación y que cuando uno excava y busca otras ventanas de tiempo o busca otros datos o incorpora otras variables, de repente esa correlación desaparece. Y sin embargo estamos tomando decisiones. Malas representaciones. Ahora voy a enseñar un poco unas malas representaciones. Son a modo de ejemplo. No voy a entrar en el debate de si son manipulaciones visuales o no, por de donde están sacadas, pero sí que me sirve para explicar un poquito qué pasa cuando nos basamos o nos fiamos de las representaciones visuales propias o de terceros y estas nos llevan a equívoco. Uy, esta ha salido un poco al revés. No sale bien, esta ha salido mal. Esta no sale...
Me van a perdonar porque parece que no ha salido bien la gráfica. Vale, perdón. Esta no la voy a poder presentar. Tenemos un problema de imagen. Voy a explicársela porque lamentablemente no se puede ver. Aquí intentaba enseñarles, que parece que ha quedado mal grabado en la imagen. Estaba enseñando una característica, una gráfica en la cual ustedes podían ver una curva de ascendencia ascendente en cuanto a número de personas en el paro, de desempleados, y cómo la televisión nacional, nuestra televisión nacional, representaba 2 años después que estaba bajando. Estos circulitos que tiene aquí naranjas, lo que venían a enseñar es que el de arriba es 4.100.000 personas en el paro. La gráfica, les insisto, era descendente, decía, estábamos mejorando. El de abajo era 4.400.000 desempleados. Como pueden ver ustedes, no puede estar por debajo la gráfica de 4.400.000. Esto es un error. Y esta de aquí, lo que nos venía a enseñar eran 2 gráficas, 2 barras, lástima que no las puedo ver, a ver si luego podrán colgar en la web las gráficas correctas. Les enseñamos unas gráficas de barras en la cual la primera estaba arriba del todo, la segunda estaba abajo del todo porque se había cambiado la escala logarítmica, y lo que venía a decir es lo mismo. Tenemos una tasa de desempleo muy baja, hemos mejorado mucho, hemos tomado buenas decisiones desde el gobierno de la comunidad autónoma que tocaba ahí, no venía el nombre. Por lo tanto, no hace falta hacer nada más y, sin embargo, si le llevamos una escala real, como pueden ver ustedes en la derecha, no hay ninguna diferencia, así que no estábamos haciendo bien las cosas. No se ha podido ver el resto. Bueno, ¿qué hacemos para evitar la mala interpretación de datos? Bueno, pues para intentar evitar esta mala interpretación, ahora que hemos visto cosas, existe una serie de opciones o de caminos a seguir. El más importante, el básico y primordial, es la buena planificación de aquellos datos que vamos a utilizar. ¿Qué datos son los que necesitamos para realmente tomar decisiones y qué estrategia vamos a seguir con ellos? Y, evidentemente, cuáles son los cuadros de mando y los KPIs. Para todos los que ustedes que hayan podido alguna vez en su vida formar parte de una implantación ISO o algo similar, o los que hayan estado inmersos, seguro que recordarán el momento magnífico y maravilloso en el que llega el consultor por primera vez y te dice, tienes que poner indicadores en la ISO para poder controlar tus procesos. Y uno empieza muy valiente. Pues voy a poner este indicador súper interesante para saber cómo estoy llevando el tema de compras. Y voy a poner estos indicadores para el tema del proceso de ventas. Y voy a poner estos indicadores para el proceso de producción. Y estos indicadores para el proceso de satisfacción del cliente. Y empezamos a llenar, a llenar, a llenar. Y llega un momento que tenemos un cuadro de mando enorme con tantos indicadores que resulta infumable e imposible de abastecer y de gestionar. Con lo cual, durante el primer año, lo que acabamos haciendo es rellenar los datos el día antes de que venga el auditor externo para decir que los hemos puesto y que más o menos cuadran, y si alguno se nos desvía, pues podemos decir algo, porque no tenemos capacidad humana, sobre todo las empresas más pequeñas, no tenemos capacidad humana para abastecerlos. Independientemente de las herramientas de automatización y todos los Power BIs y todo lo que hay por ahí, que a veces nos cuesta muchísimo adquirir esa información. Después de 2 o 3 años nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es reducir y quedarnos con aquellos que realmente nos aportan valor y que tenemos bajo control y que podemos controlar nosotros, que los tenemos bien atajados. Pues esto es lo mismo. Tenemos que buscar aquellos datos, aquella información que realmente nos aporte valor, que nos sirva, que la podamos tener realmente controlada, fidedigna, ojo con las fuentes, tanto si son propias como si son externas, cuidado con las conversiones, y si tiramos de representaciones gráficas propias o de terceros, que a veces es habitual aprovechar estadísticas de otros para ver cómo van las cosas, cuidado con estas representaciones que estaba antes mostrando, que existen muchas otras maneras de presentar los datos de una manera sexy, que no quiere decir que sea fiable, que no está engañando, pero que nos está, de alguna manera, distorsionando la realidad. Esto es importantísimo. Cuidado con las correlaciones. Cuando encontramos una correlación, lo primero de todo, estos instintos que tenemos ya nos van bien. Si ya nos llama la atención, algo habría que arañar. Y en cualquiera de los casos, cuidado con las correlaciones, con estos patrones y estas causalidades que no sean fruto de una casualidad. Hay que ir con mucho cuidado. Cuidado con las ventanas de datos, como veíamos al principio, no cojamos pocos datos, hay que tener datos suficientes, que sea algo coherente. Y cuando estemos trabajando con una gran cantidad de datos o con datos críticos, datos importantes, como decía Alba, existen empresas, existen consultores, existen personas, científicos de datos que nos pueden ayudar, que pueden ser propios o en muchos casos pueden ser externos, no tenemos por qué internalizarlos. La ciencia de datos al final es el lado más científico, utiliza el método empírico para ello. Y lo que hace la ciencia de datos, lástima, los gráficos que se han perdido un poquito, pero al menos las palabras están aquí. La ciencia de datos, en un resumen muy, muy grande, esto no es una clase de ciencia de datos, pero en un resumen muy, muy grande, se basa en coger una cantidad de datos, más o menos grande,
ser capaces de almacenarlos de la manera adecuada, en la manera correcta, en el formato correcto, en donde toca y como toca, depurarlos, que no quiere decir destruirlos, no he dicho destruir, he dicho depurar. A veces la gente piensa que depurar es destruir datos, no, a veces esos datos pueden quedarse ahí o pueden almacenarse sine die o lo que sea, pero no es lo mismo depurar que destruir. Analizarlos con un objetivo. El objetivo de la ciencia de datos es formular las preguntas correctas, saber formular las preguntas adecuadas a aquello que queremos encontrar. No preguntar por preguntar, porque a los datos le podemos preguntar muchas cosas, pero hay que saber formular las preguntas. Un científico de datos, al final, que pueden ser ustedes o tenerlos de fuera o hacer un mixto, es una persona que tiene una serie de conocimientos en informática, matemáticas y estadística, esto es primordial. Y cuando digo conocimientos no quiero decir que sea Andrew Ng o Bill Gates informático o Albert Einstein o Laplace, significa personas que tienen un mínimo conocimiento. ¿Para qué? Pues primero para poder interpretar correctamente las gráficas, para poder llevar a hacer realmente los gráficos de una manera adecuada, las fórmulas que hay que aplicar, entender lo que es una media, una moda, tener la capacidad de hacer unos pequeños usos de herramientas para almacenaje, para depuración, para automatización de pequeños programitas que nos ayuden de alguna manera a automatizar este proceso. No necesitas ser un súper experto, necesitas tener unos conocimientos básicos. Lo que sí necesitas tener es un pensamiento organizativo y necesitas saber hacer esas preguntas a los datos y sobre todo tener esa capacidad autocrítica para evitar los sesgos que comentaba al principio. Estos son dentro de la lista de los soft skills que explicaba Davos en su día, hace ya unos años atrás. Muchos de ellos están aquí. Son la capacidad, hablaba antes nuestra compañera de resiliencia y otros factores, han estado hablando de una serie de características que han estado dando. Es la capacidad que puede tener una persona para autocorregirse, autodetectarse y, en el supuesto caso en el que no sea capaz de hacerlo, disponer de herramientas que le levanten el alarma, como mínimo la alarma de cuidado, que puede ser que te estés equivocando. Y esto también, todo esto que estoy explicando aquí, buena noticia, se puede trabajar personalmente, porque, insisto, no hace falta ser un macroexperto. Eso sí, cuando uno es científico de datos puro y duro, lo que sí que necesita tener es la capacidad de saber comunicar y convencer en la información. Y como decía Alba, esto se puede contratar. Yo recomiendo siempre que los equipos, todas las empresas que ya están pensando, porque ya es una necesidad el empezar a tener datos, y esto además, si no recuerdo mal, McKinsey hace poco hizo un informe en el cual decía que el 80 y pico % de las empresas que han empezado a incorporar el análisis de datos en sus procesos y en sus negocios son aquellas que están realmente creciendo y las otras están decreciendo, están perdiendo cuota de mercado. Esto nos está obligando, nos está empujando a que empecemos a tomar los datos ya no como lo tomábamos antes, que no es que no los tomásemos, sino que empecemos a incorporar otras herramientas, sobre todo aprovechando la transformación digital. Por lo tanto, si vamos ahí, yo recomiendo que incorporemos siempre perfiles que sean capaces de entender como mínimo lo que se les está explicando y qué es ser ciencia de datos sin ser el macroexperto, y cuando haga falta, efectivamente, se puede llegar a subcontratar. No te preocupes, Jordi. Aquí lo dejo para recuperar tiempo. Y espero que esto les haya servido un poquito de abrir un poco más los ojos al mundo de los datos. Muchas gracias.